Y estamos viendo este mes un discípulo reconciliado. Un discípulo reconciliado. Tal vez de las cosas más difíciles, insisto, de los seres humanos, queridos, es recibir el perdón y asimilarlo y cambiar de actitud frente a quien nos perdona. Porque evidentemente, queridos, las relaciones que se rompen por un problema, por una dificultad, es difícil retomarlas desde cero y sentir como que nada pasó. Porque siempre queda como el recuerdo, ven, este me falló, ven, este me mintió y aunque yo lo he perdonado, ya confiar y abandonarme me cuesta. Pero, ¿saben? Dios nos sorprende con la reconciliación. Y para ello yo quiero que vayamos todos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Segunda de Corintios 5, 16 al 21. Amén. Y como vas a pasar un buen tiempo ahí sentadito y en reverencia a la palabra, yo voy a invitarte a que te coloques sobre tus pies. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Qué tremendo texto. Nos podríamos ir con ello a casa. ¿Y cuál es la palabra que mucho se repite en el texto? Reconciliación. Y ustedes saben que a mí me gusta la etimología de las palabras, de dónde vienen esas palabras. Bueno, pues esta palabra reconciliación viene de un término latino que está compuesto de tres cositas. La primera es la palabra que implica repetición o volverse atrás, repetir o regresarse, como cuando tú dices otra oportunidad, eso es es volver, es regresar, es tener una repetición, la opción de repetir. Y conciliar es hacer volver a la asamblea y unir. De ahí viene la palabra concilio. Concilio. Conciliare. Y sion es una acción o un efecto. De tal manera que reconciliación es la acción o el efecto de volver a unir. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Y en esa condición de pecado, el Señor nos miró. El Señor nos miró. Y no solo dijo, estos pecadores. Otra vez la embarraron. Sino que
a través de la obra de Cristo en la cruz, nos reconcilió. ¿Qué fue lo que hizo? Nos hizo volver, nos unió de nuevo, porque estábamos separados. Separados. Es por eso que la palabra reconciliación tiene este marco tan interesante para nosotros. Y hemos de creer que el Señor nos reconcilió, nos volvió, nos unió, nos juntó. Dice la palabra del Señor que somos ramas injertadas en el olivo. El Señor nos volvió. Él tomó la acción. Y como decía Georgie, la reconciliación tiene dos dimensiones. A mí hay una parábola de Jesús que me impacta mucho. Y es de aquel hombre que tenía una deuda enorme, impagable. Y vino donde su Señor y le dijo: mira, yo no tengo con qué pagarte. Y el Señor lo miró y dijo: pobre hombre. Bueno, regalémosle todo ese dinero. Ya, listo. Saldada su cuenta, le escribió cancelado a la letra y le dijo: tómala, ya no me debes nada. Y aquel otro iba saltando por la calle feliz: Dios, ya no debo nada. Como cuando tú tienes la hipoteca de la casa y pagas la última cuota. Y uno dice: ay, ya es mía, ya no tengo que pagar esa cuota. O un préstamo al banco o a alguien y tú le das el último abono y ya. Ay, se siente tan bien, eso es tan liberador. Pero resulta que aquel hombre saliendo, ¡pum!, se encuentra en el andén a un vecino que le debía 500 pesos. Y entonces este lo coge por el cuello y le dice: deme mis 500 pesos. Le acababan de perdonar miles de millones de pesos y él coge al otro por el cuello y lo aprieta y le dice: dame mis 500 pesos. Y resulta que la historia llegó a oídos del Señor, que había hecho perdonar esa deuda tan grande. Y lo tomó y lo echó a la cárcel para que en tiempo pagara todo lo que debía pagar en dinero. Nosotros somos así. Tenemos la habilidad para pedirle al Señor perdón por todos nuestros descaches, por todos nuestros errores, por todas nuestras fallas, y queremos que Dios nos perdone. De hecho, Él lo hace de manera generosa y anticipada. Pero cuando se trata de la relación horizontal de la que hablaba Georgie, la relación que no debe discriminar, la relación que debe incluir y amarrar, porque de eso se trató el sermón, no crean. Yo cuando no vengo, yo miro qué pasó el domingo. Yo miro qué pasó el domingo. Y de eso hablamos. Pero cuando se trata de esa relación, es un poco difícil reconciliarse. La reconciliación es una tarea difícil. Dios nos ha perdonado miles y miles de pecados, pero nosotros no le podemos perdonar la falta a uno. Y lo vemos sencillamente. Mire, cuando uno le pregunta a alguien: ¿y usted perdonaría a su novio si le es infiel? ¿Qué creen que contesta la nena? No, esa sí es una pena y un pecado que yo no perdonaría, porque me la hizo una vez, me la hace 2 veces y hasta 3 si le doy oportunidad. Así es de que mejor no. Claro, en la práctica eso tiene sus bemoles. ¿Sí? En la práctica no es tan así. Hay muchas cosas que desde la teoría decimos, pero que cuando las llevamos a la práctica suelen tornarse de otra manera. Pero en esencia nosotros tenemos límites para el perdón. Hay cosas que nos permitimos perdonar y hay cosas que definitivamente no perdonamos. No las voy a perdonar. Pero el Señor dice: vuelve a unir lo que la diferencia y el pecado separaron. ¿Cómo vuelvo a unirme con aquel o aquella que me ha ofendido, que ha hablado mal de mí? ¿Cómo vuelvo a perdonar a aquel o aquella
que me ha ofendido de manera grave, que me ha quitado algo que me pertenecía? ¿Cómo perdono entonces a aquel que se quedó con el anillo de mi mamá? ¿Sí? ¿Cómo perdono a ese? Qué difícil. ¿Cómo perdona uno al que insultó a su hijo o a su hija? Porque el hijo perdona y es su pana. Pero nosotros nos quedamos con la herida. Si se meten con un hijo nuestro, el perdón se pone de otra dinámica. Los que son padres saben que lo es. Yo cuando era soltera y estaba en la iglesia y veía a las maestras, ay, es que esa mamá se puso brava porque el otro niño lo mordió, o porque lo pellizcó, o porque le rayó el cuaderno. Decía, esas mamás tan exageradas. Es que de verdad son niños porque no entienden eso. O sea, qué bobada. ¿Cierto? Ya. Cuando la del mordisco en el cachete fue la mía, cuando le rayaron el cuaderno a la mía, entonces yo quería ir a darle un mordisquito a la otra bebé, ¿cierto? Porque ya el perdón no tiene la misma dimensión, ya no está en mis zapatos, ya la falta me agrede a mí y es difícil perdonar. Pero el Señor nos habla en su palabra en esta mañana una y otra vez de la reconciliación. ¿A qué debemos volver? Si es la acción o el efecto de volver. Volver a las cosas a su estado inicial. Volver a ver a mi hermano como lo vi antes que me ofendiera. Porque Dios me ve a mí como si yo nunca hubiera pecado. Y es lo más maravilloso del perdón de Dios, ¿sabes? Y es lo más complicado de entender. Porque si bien Dios es un Dios justo, Dios cobró tus pecados y tus faltas, no a ti. ¿A quién se las cobró? A Jesús, el que fue a la cruz. En Él pagó el precio de mi pecado. Y eso debe ser tan liberador. Pero luego el apóstol San Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. El que es salvo y es de Dios se comporta como salvo de Dios. Nadie que dice creer y tener a Dios en su corazón vive de manera pecaminosa. Nosotros vivimos de lapsos de arrepentimiento. De lapsos de remordimiento. ¿Sí? Ay, qué embarrada lo que yo hice. Y eso ofendió al Señor, qué mal. Pero el genuino arrepentimiento provoca que yo vuelva y me reconcilie con Dios. Que mi relación vuelva a ser eso que era antes que yo pecara. Imagínense al bebé que recién ha salido del vientre. ¿A quién ha ofendido? ¿A quién ha maltratado? ¿A quién le debe algo? A la mamá, dice Dianita. Sí, a más de la mamá. Sí, pero en esencia es lo más y la fotografía de lo que cada uno de nosotros debería ser. Ese es el grado de santidad, de pureza y de inocencia que cada uno de los hermanos debe tener. Debemos regresar, volver a reconciliarnos con Dios. Debemos regresar a la acción y el efecto de unirnos a Dios como antes de nuestro pecado. ¿Cuál fue tu primer pecado? ¿Lo recuerdas? Tal vez fue que le cogiste unas monedas a tu papá o a tu mamá. Eso se llama robo. Y robito si eras chiquito, pero era robo, ¿verdad? O tal vez dijiste una mala palabra, esa que alguien te sacó el coraje, tú le habías escuchado a todo el mundo decir y pácate que se la dijiste al que te sacó la rabia. Tal vez le pegaste a alguien cuando eras muy pequeño. Eras el niño mordelón del jardín.
el que pegaba o aruñaba. Cada uno de nosotros tiene un comienzo en su vida delincuencial pecaminosa. ¡Ay, qué feo suena eso!, ¿verdad? Recuerden que hace un año atrás estábamos hablando de la mente reprobada y tú dijiste, no, yo no tengo una, pastora, ¿cómo va a decir esas cosas? Eso es lo que la Biblia dice de nosotros, de nuestra condición de pecado, que tenemos una mente reprobada y nosotros tenemos un prontuario de pecados, ¿no? Claro. Muchachos, piensen en todas esas fornicaciones, en todas las niñas con que estuvieron y señores, los que ustedes estuvieron antes de casarse. Eso es pecado, ¿o no? Hermana, ¿y eso que usted permitió que pasara? Eso es pecado. Ese es nuestro prontuario. Pero miren el milagro de Dios en la reconciliación. Dios nos devuelve al bebé que salió del vientre de la madre con 0 pecados. Él anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra, dice la Escritura. Y yo te estoy compartiendo el ABC del cristiano. Eso tú lo tienes que saber así. Y es la fuente y la base de tu vida espiritual. Si tú realmente te sientes reconciliado y perdonado, Satanás no te podrá señalar. Porque tu vida es una vida de unión con Dios. Eso es la reconciliación. Cuando el Señor dice, este no ha cometido ninguna falta, porque todas mis faltas fueron revertidas en Jesucristo, pues caramba, qué oportunidad de oro para empezar de ceros. Tú no tienes pasado. Gran parte de la dificultad del ser humano para cambiar y ser otra persona, pues sencillamente es, queridos, que nosotros tenemos memoria y los otros también. Aunque Dios perdona al más controversial delincuente, la gente lo verá siempre como un delincuente. Porque ya lo rotuló, porque ya le mostró que era esa su naturaleza. Cuando yo era más joven, hace un ratito, ayer, yo tenía un temperamento bastante fuerte. Y aún hay cosas de eso que funcionan. Pero yo era de esas adolescentes que yo no le hablaba a nadie y los miraba raro. Toda esta mano de pecadores, porque yo vivía de la casa a la iglesia al colegio y creía que yo no tenía pecados. Y un buen día, el Señor tuvo que usar a alguien para que esa naturaleza saliera a flote y yo me diera cuenta que era tan pecadora como los demás. Mi vida era perfecta. Yo desde los 12 años era maestra de escuela bíblica, líder de jóvenes, tiempo de iglesia. Me encantaban los viernes de oración, iba a todos los ayunos. Yo hacía de todo. Entonces, ¿qué malo había en mí? Tal vez el más feo de los pecados, el orgullo. El orgullo. Ay, yo no tengo un prontuario como ese. Y cuando uno es líder, como le conoce la vida a unos cuantos, entonces eso le da el derecho de juzgar. Pero cuando entendí el proceso de la reconciliación, porque tuve que vivirlo en carne propia y empecé a ver mi prontuario de pecados, entonces yo entendí que Dios quiere que yo viva unida a Él por la obra de Cristo, no por mis obras. La palabra dice que no por obras para que nadie se gloríe. Todos dependemos de la gracia del Señor y todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Es por eso que hay que tener profunda gratitud con Dios, mis amados. ¿Cómo agradecerle a alguien que te perdona la deuda tan grande y te dice, no me debes nada, no te preocupes? Cuando vamos a Jesús, Él nos dice, no me debes nada. Yo con gusto fui a la cruz por ti y pagué
El precio de tu rebelión, de tu desobediencia, de tu temperamento, de tus malas acciones, yo lo pagué en la cruz. No me debes nada. ¿Qué harías frente a esa persona? Y el texto, queridos, nos habla esta mañana y dice de manera especial que debemos regresar. ¿A dónde? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Tú debes regresar. Y para regresar hay que dejar. Piensa tú, te fuiste a vivir a Cali y te dicen regresa a tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Comprar el pasaje, montarte en la flota o en el avión y llegar a Bogotá. Volver a la condición de inocencia y santidad a la que el Señor nos llama a través de la reconciliación implica dejar mi pasado. Y el Señor nos dice en la palabra, de manera que de aquí en adelante, si a alguien conociste en la carne y aún a Cristo, haz de cuenta que no le conociste. Borra esas relaciones complejas. Borra esos amigos que no son adecuados, que no dan buenos consejos, quítalos. Esas relaciones pasadas que te dañaron y te causaron dolor y ansiedad, sácalas de tu vida. Y no solo estoy hablando de relaciones de pareja, yo conozco personas que han tenido amigos tan complicados y tan tóxicos que les han dañado la vida. Muchachos que por la influencia de un amigo han terminado haciendo cosas inadecuadas. El Señor nos está diciendo que olvidemos, que dejemos nuestro pasado. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Será que tú puedes decir esta mañana, yo soy nueva criatura? ¿Y cómo sientes eso? Bonito algunos. ¿Y otros? Se vuelve como una carga, ¿verdad? Porque como que confronto lo que la palabra dice con lo que yo vivo y no soy la nueva criatura. Quien está sentado en el trono de mi vida soy yo y no Cristo. Para ser nueva criatura, Cristo tiene que morar y gobernar mi corazón. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Deje a Cali, hermano, en el atrás y vuélvase a Bogotá, al lugar donde Dios quiere que usted sea como un bebé sin pasado. Sin pasado. Dios es el Dios del Génesis, de los comienzos, de las nuevas experiencias de vida, de las nuevas relaciones, de las cosas nuevas, dice la palabra. ¿No las vas a conocer si son nuevas? ¿Tú qué prefieres? ¿Una chaqueta nueva o una chaqueta vieja? La nueva, ¿verdad? Todos queremos la nueva. Si el precio de la nueva es la vieja, ¿tú qué harías? Claro, yo conocí un muchacho que tenía una camisa de la suerte. Sí, era adolescente, hace años, cuando estábamos arriba. Y él me decía, pero esa camisa está terrible, hijo. Toda decolorada y ya casi era transparente. No, pastora, esta es mi camisa de la suerte. Yo no la puedo dejar. Una camisa a rayas horrenda. Y yo un día le compré una camisa, dije, pobrecito ese muchacho. Y leí la camisa y me dijo, pero no voy a dejar mi camisa de la suerte. Yo te agradezco, pastora, la camisa nueva, pero mi camisa de la suerte no te la voy a dejar. Nosotros hacemos con Dios eso. El Señor dice, toma una vida nueva. Y tú dices, sí, Señor, yo tomo la vida nueva, gracias por la vida nueva, pero yo no dejo mi camisa de la suerte. Mi camisa de la suerte es todas aquellas cosas que yo vivo en el pasado.
mi vieja naturaleza, mis equivocaciones, mis errores, mis pasiones desordenadas, mis malas experiencias. Quítalas de tu vida, bórralas. Pídele al Señor que borre esas escenas, que borre esos recuerdos, que borre esas personas. Hay gente que vive amando a una exnovia toda la vida. Se casan, tienen hijos y todavía, ay, es que ella era perfecta. Mujeres que aman a un hombre que fue su novio hace años. Tengo un caso terrible de alguien y estoy atendiéndole en consejería. Y ella está enamorada de un hombre que pudo haber sido su novio y su pareja. Y ella le dijo que no. Nunca tuvieron una relación, nunca fueron novios. Pero él era el hombre perfecto para ella y ella le dijo que no. Y después de 30 años todavía está pendiente de esa persona. Los seres humanos manejamos un grado de ataduras al pasado increíbles. Y no vivimos la novedad de vida que el Evangelio nos da. Esa novedad de vida del Evangelio nos está diciendo: las cosas viejas pasaron. Deje el pasado en el atrasado. Déjelo en el ayer, querido. ¿Para qué le sirve? ¿Lo puedes modificar? ¿Lo puedes cambiar? No. Debes entenderlo, rendirlo a Cristo y dejar que Él te sane. Y ya, me muevo a lo próximo. Voy a lo nuevo. Las cosas nuevas que Dios nos da, porque el texto dice: yo te reconcilio, perdono tu deuda del pasado y ahora te ofrezco una vida nueva. Dios no te deja en el aire. Dios te da alternativas. Dios no te cancela. Y a mí eso me encanta. Yo siempre digo que Dios no desahucia a nadie. A mí hay gente que me ha dicho: no, pastora, esa persona. No, pastora, ese muchacho. No, pastora, esa mujer. Y yo solo digo: deja. Deja, porque he aprendido que Dios tiene un tiempo para cada quien. Dios tiene un tiempo. Esas cosas nuevas vienen a la vida de cada quien en el tiempo y en el propósito de Dios. Así es de que para reconciliarme yo tengo que regresar. Y al regresar tengo que dejar de donde estaba y moverme a lo nuevo y a lo próximo en Dios. Dios me proyecta, Dios me lleva. Hermano, usted tiene la vida que quiere porque Dios lo está llevando a más. Si usted no lucha por eso, miren, esta semana he escuchado una conferencia sobre neurociencia y decía que mucho del envejecer es porque lo primero que la gente permite que envejezca es su cabeza, su cerebro. Hermano, cuando usted es profesional, hizo el doctorado, la maestría, usted dice: ya, ¿para dónde más he hecho? Ya hice todo lo que había que hacer. Y su cabeza se niega a aprender. Cuando usted se niega a aprender, su amígdala cerebral se estanca. No genera nuevas conexiones neuronales y su proceso de envejecimiento empieza. Hermano, dese el lujo de aprender algo nuevo cada día. Yo siempre digo, cuando alguien me enseña algo, digo: hoy se justificó vivir, porque aprendí algo nuevo. Porque siempre mi cabeza está diciendo: yo quiero aprender algo. Yo no quiero ser una viejita obsoleta. Me niego a eso. Yo digo: no, hay tanto por aprender, hay tanto que hacer. Yo digo: Señor, es que no me alcanza el tiempo. Pero yo quisiera hacer un montón de cosas y aprender un montón de cosas, porque el Señor dice que las cosas que Él trae para nuestra vida son nuevas. No te conformes con tu profesión. Piensa en una profesión alternativa y ponte a estudiar. Esta semana Edwincito nos dio la maravillosa noticia y vamos a tener un bacteriólogo en medio de la iglesia. Amén. Sí, felicítenlo. Invítenle pro templo. Eso es de celebrar. Anímate. Y él ha hecho muchos otros estudios, pero va por su profesional y a mí eso me parece fantástico. Quisiera que muchos de ustedes dijeran: venga, yo quiero profesionalizarme en otra cosa.
Ay, pastor, es que yo dejé de estudiar hace 30 años. Hermano, la universidad sigue ahí, no le preguntan eso. Si usted lleva los papeles, se registra y hay miles de maneras de estudiar. Pero el Señor nos lleva a lo próximo y nosotros nos negamos. Reconciliarnos con Dios es dejar el pasado y movernos a lo próximo. Hay que dar el primer paso. ¿Y sabes qué es lo chévere? Que ese primer paso no te tocó a ti. El primer paso lo dio Dios. Háganse esta escena. 2 niños se pelearon en el jardín. Y la maestra les dice, vengan para acá. Eso no está bien. Y se van a perdonar. Ahora dense un abrazo. Y los niños se miran allí y el otro recuerda que todavía le está doliendo el mordisco en el cachete. Dar ese primer paso es costoso, ¿verdad? Levantar los brazos y acercarse al otro y abrazarlo es difícil. Pero miren lo que dice la palabra que el Señor hizo. Y todo esto, el proceso de reconciliación, de dejar para movernos a lo próximo, Dios lo hace. Pero sabes, dice, todo eso proviene de Dios. La posibilidad de enmendar mi pasado y vivir de manera nueva, de dejar mis malos hábitos y moverme a lo próximo. Eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y por medio de la reconciliación. ¿De la qué? De la reconciliación, de la acción de volvernos al principio. Por eso el ministerio de volver las cosas al principio. Wow, o sea que no solo soy yo. Yo puedo hacer que otros se reconcilien. Yo soy la maestra del jardín que le dice al otro, abraza a Jesús. ¿Lo habías entendido así? Tal vez no. Por eso es que tal vez tú te presentarás a Dios con un inventario de 0 almas ganadas. Flori todas las semanas me remite uno. Ella allí en su consulta les comparte del Señor. Les habla de Dios. Almas rotas y desbaratadas. Y ella me dice, hermana, la llamó fulanita de tal, la llamó fulanito de tal. Y yo digo, ok, tareas, asignaturas. Y ahí la llevamos. Ahí la llevamos, queridos. Pero a ti no te daría pena presentarte con Dios sin una sola alma ganada por no ejercer el ministerio de la reconciliación. A mí me daría pena. Que el Señor me diga, yo te dije que fueras por todo el mundo y predicaras el evangelio a toda criatura, para que fueras e hicieras discípulos, para ser sal fuera del salero. ¿Cuál es nuestra visión? ¿De qué? No entendí. ¿Cómo es? Siendo y haciendo discípulos de multiplicación, de transformación, y multiplicación. Y ahí tú estás haciendo y ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Pero la reconciliación no proviene de nosotros, dice el texto. Proviene de Dios, quien entregó a su Hijo como ofrenda de reconciliación, ofrenda de paz. Él fue el pañuelo blanco que se levantó en medio de esa guerra para restaurar a los perdidos con Dios, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Es que a veces no entendemos eso. Alguien pagó. Eso no fue que Dios dijo, ay no, yo voy a olvidar todos los pecados de Susana y no me vuelvo a acordar de ellos. ¿Saben por qué Él hace eso? Porque Jesús pagó por mis pecados. Es por eso. Porque la justicia de Dios tiene que tener una respuesta. ¿No les parece que lo más que le da a uno más rabia y lo que más enoja es la injusticia? Eso es lo que más ofende. Ver uno de esos partidos con ese equipo azul y blanco, y no hablo del glorioso de aquí de Bogotá, sino ese otro,
y que le pitan todo a favor a la. ¿Pero por qué? Entonces uno dice, ya no veo el partido, me voy a ver una película. Pácate, porque yo sé cómo va a terminar ese partido. La injusticia es horrible, es fea. El Señor Dios santo y sublime necesitaba que alguien satisfaciera y pagara el precio de la deuda de todos nosotros. Y ese fue Cristo. Y te hago mucho énfasis porque el primer paso lo dio Dios. El que extendió los brazos para abrazar al que mordió la mejilla fue Dios. A través de la obra de Cristo, que Dios estaba reconciliando. Vuelve y juega, nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Él antes nos reconcilió, nos enseña con sus acciones cómo nosotros tenemos que hacer la tarea con los demás. En un mundo implacable, en un mundo donde el perdón no existe, en un mundo donde la gente vive el yo por el yo, y yo soy, y me ofendió y voy a durar ofendido el resto de mi vida. En nuestro país familias enteras se han exterminado unas a otras por una contienda de un par de gatos que un día se pelearon. Yo conozco historias así. En nuestra iglesia, cuando estábamos arriba, una familia tenía una contienda con otra y acabaron con todos los hijos varones de esa familia, entre ellos. Porque el uno mató al otro y el de esa otra familia mató al otro y el de esa familia, y así se la pasaron hasta que acabaron con todos sus hermanos. Pero el Señor está diciendo, es necesario que entendamos que Cristo nos ha reconciliado. Por eso cuando tú vienes a la iglesia debes tener profunda gratitud, porque vienes para encontrarte con el que perdonó tu deuda de miles de millones en pecado. A veces no adoramos y no reconocemos al Señor. Y no hay lágrimas de gratitud en nuestros ojos porque no dimensionamos el precio de la reconciliación. Éramos terribles, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza, como dice el Señor en su palabra, hablando de la humanidad, dice de constantes hacer el mal. Esa es nuestra tendencia, pero el Señor nos reconcilia y da ese primer paso, es Él el que avanza. Y luego nos invita a que seamos embajadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tengo que dejar mi pasado y aceptar la reconciliación. Tengo que entender que Dios da el primer paso, que yo solo tengo que aceptar y abrazar a aquel que me perdona. Y luego, no solo así, sino que voy a otros y llevo el mensaje. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Créanme que me conmueve el texto. ¿Ustedes se imaginan a Dios pidiendo, por favor, no peques más? Por lo que más quieras, no peques más. Eso es lo que el texto está diciendo. Tú y yo llevamos la palabra del Señor como embajadores de Dios para decirle a la gente, por favor, no peques más. Para tu enojo, para tu ira, para tu amargura, para tu desobediencia, para todas esas relaciones locas. Por favor, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Hay regalo más maravilloso que la reconciliación? No creo. Yo no me imagino al Dios soberano diciendo, por favor, hijo, hija, no peques más. Por favor, por lo que tú más quieras, no peques más. Hoy el Señor te invita a salir del lugar de pecado. Él da el primer paso y te dice, yo quiero perdonarte
y doy el ministerio para que tú lleves a otros al arrepentimiento. Cierra tus ojitos, muy amado, y dile al Señor: Señor, aquí estoy, reconociendo mi pecado, Señor, reconociendo que necesito volver al inicio. Cuando tú le dijiste a la gente que teníamos que ser como niños, estabas hablando de esto, de la reconciliación, de volver al principio de las cosas, Señor. Cuando no te había ofendido, cuando mi corazón no había sido herido ni roto, cuando mi alma y mi mente te pertenecían en una inocencia absoluta. Señor, ayúdame a volver al principio. Yo te abrazo, Señor. Hoy yo te abrazo. Y en tu mente aférrate a Jesús. Con todas tus fuerzas, abrázale, mi amado, mi amada, abrázalo y dile: acepto tu perdón. Ya nadie me puede juzgar, ya nadie me puede condenar, ya nadie puede levantar su mano para decir que fui malo o mala. Soy inocente por tu obra en la cruz. Y ahora quiero ir a otros y decirles que por favor no pequen más, que se acerquen a ti para reconciliarse también, para que así haya mucha gente que se ha vuelto al principio y al principio de Dios. Señor amado, mira a tu iglesia en esta mañana. Oramos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón y clamamos, Señor, porque tú, Padre, en tu infinita gracia, nos enseñes y esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones pecadores y podamos entender que ya no lo somos más, que tú pagaste el precio de sangre, que cuando vamos a la cruz lo que recordamos es que tú nos reconciliaste, que tú borraste nuestro pecado, que tú quitaste, Señor Dios, las manchas de nuestro corazón. A través de la obra de Cristo, Él pagó, Él me hizo inocente, Él quitó mi culpa y mi pecado y ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas de mi vida ya no están. Los errores que tanto me han marcado ya no están. Las escenas horribles que me han acusado por tanto tiempo hoy se van. Yo limpio mi mente y mi corazón y me aferro a la reconciliación en Cristo Jesús. Y soy nueva criatura. Y hoy salgo como un hombre nuevo, como una mujer nueva, dispuesta a vivir en la santidad de Cristo y a no contaminar mi vida ni ensuciar mis vestiduras blancas y resplandecientes. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu perdón. Iglesia, dile gracias. Gracias, Señor, gracias. Dile gracias si has entendido lo que Dios ha hecho por ti, reconciliándote. Y eres un discípulo reconciliado. Eres un discípulo que ahora camina sin temor al lado de tu maestro. Eres un discípulo que entiende lo que tu maestro ha hecho por ti. Dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que haces. Amén y amén.